Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de Semana Santa, que es una Semana Santa muy particular, porque todas las aguas bajan en Semana Santa porque hay mucha gente de vacaciones, pero en esta semana en particular sube toda la temperatura porque el domingo próximo son las elecciones nacionales. Así es que efectivamente, desde la fundación de la Segunda República en 1949, estamos en un escenario inédito donde intentamos cumplir sin llenar completamente su cabeza en una época de reflexión sobre temas tan serios como es la política nacional. Gracias a las 100 personas que suman de entrada hoy a Matices, a Susan Pernell, que dice: estoy lista para el programa, Reiner Aguilar, Alexis Mora, que se suman junto a 100 personas, les decía ya, a través de Facebook Live, que les recuerdo todas las plataformas en las que nos pueden acompañar. Estamos en 93.5 FM en radio, estamos en monumental.co.cr en internet, estamos en CDR móvil desde su teléfono celular, estamos en Facebook Live en vivo en la cuenta de Noticias Monumental, estamos también en Twitter, @monumentalcr. Este programa lo pueden observar en Canal 2 a partir de las 8 de la noche y pueden escuchar el reprise en radio a partir de las 9:30. Ariel Soto, que dice yo, sí, saludos Ariel, que también se suma a la transmisión. He invitado hoy a representantes de los dos partidos políticos y asesores de los candidatos presidenciales que enfrentan la segunda ronda electoral el próximo lunes, no para enfrentarlos respecto a posiciones de cada uno de los partidos o sus posiciones programáticas, sino para hablar un poco sobre el país desde dos visiones diferentes en una campaña electoral muy crispada. Laura Fernández está con nosotros, es asesora de don Fabricio Alvarado en esta campaña presidencial. Laura, bienvenida a Matices. Muchísimas gracias, buenas tardes, un gustazo enorme estar en Matices, siempre es un privilegio muy grande venir a conversar, no solo con Randall, también con Eduardo y todos los que nos escuchan. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Eduardo Solano es vocero de la campaña del Partido de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo Randall, un saludo Laura, a todas las personas que nos siguen por todas las plataformas también, y gustoso estar acá en nuestra construcción de construir puentes de cara a la presidencia del Bicentenario. Esa es la idea. Gustavo Romero nos saluda, Luis Fernando Novoa Rivera también, igual que Tony Umaña. Ojalá más y más gente se sume a Matices, y yo les pido el favor, si el programa les gusta, compartan el link, por favor, así hacemos mucho más grande la comunidad de Matices. Quiero preguntarles respecto a su percepción de esta campaña política, en particular una campaña muy larga, Laura, sí, que ya lleva medio año. Prácticamente el otro día que estuvieron aquí los candidatos presidenciales, 2 minutos antes de entrar al aire, les pregunté si estaban cansados y los dos me dijeron sí, completamente. Son 6 meses realmente de esto, más 2 meses muy extensos que han sido agotadores, y que han sido agotadores creo que también para la gente. ¿Cómo calificarías este proceso electoral? Sí, este proceso electoral ha sido bien particular, ¿verdad? Hemos tenido bastantes meses de campaña y efectivamente hay mucho ánimo en nuestra dirigencia, hay mucha energía en don Fabricio Alvarado, hay mucha energía en su familia, pero sí, obviamente, sin lugar a dudas, es un esfuerzo muy importante el que se hace en esta campaña en específico. Es un esfuerzo también económico importante, es un esfuerzo también en dedicación de tiempo y hay que decirlo, en desgaste físico, porque solamente prepararse para los debates, coordinar en diferentes equipos, las reuniones con los sectores, en el
caso de la campaña de don Fabricio Alvarado, que el tema de los acercamientos con las comunidades ha sido tan importante, ¿verdad? Todas las giras, las visitas a distintas comunidades en zonas rurales. Hoy, por ejemplo, en la mañana veníamos de una reunión importante con representantes de territorios indígenas, con grupos de mujeres organizadas, estuvimos con grupos también organizados que pertenecen al sector afrodescendiente. Entonces sí, francamente ha sido una campaña larga, como vos indicás, pero bueno, nos queda sin lugar a dudas en Restauración Nacional la energía suficiente, porque esto no es simplemente una carrera, sino que es una maratón de 4 años, la cual esperamos llevar con la energía que se requiere, no solo para alcanzar la presidencia de la República este próximo domingo, sino para llevar adelante todo el gobierno de unidad nacional que el Partido Restauración Nacional, con don Fabricio Alvarado en la presidencia, se ha comprometido a llevar adelante por Costa Rica. Eduardo, ¿cómo ves vos desde el PAC este proceso electoral, más allá de la campaña? No, y contarte que nosotros no son 6 meses, ¿verdad? Don Carlos Alvarado renunció al Ministerio de Trabajo en enero del 2017, ha sido más de un año de una intensa campaña en la cual afortunadamente hemos tenido la oportunidad de construir acuerdos que anteriormente se pensaban inimaginables. En la convención, don Carlos, posterior a la convención interna, pues logra unir al partido, lo cual era todo un reto, como a todas luces la gente, pues no es un secreto que el PAC ha tenido ciertas fisuras que don Carlos ha logrado unir. Después la primera ronda, que fue altamente desgastante. Uno, cuando enfrenta estos procesos, no solo tiene que trabajar los temas programáticos, los temas de financiamiento, que también son grandes retos que tiene nuestra democracia en las últimas décadas, sino también en una segunda ronda típica en la cual construir acuerdos con personas de otros partidos, con visiones ideológicas distintas, pues también tiene un reto enorme, ¿verdad? Y yo creo que en las últimas semanas ha demostrado don Carlos un liderazgo y una madurez necesaria para dar los resultados que necesitan estos próximos 4 años de cara al bicentenario de nuestro país. Gracias, insisto, a las personas que se suman a esta transmisión: Eric González, Walter Quesada, que nos saluda desde Orlando, Florida, esta tarde; Rodrigo Trejos, gracias a la doctora Alejandra Castro, es un honor contar con su audiencia; Isaías Jiménez, Adán Vivas, Yer Picado, Arturo Walsh, que nos escucha desde que nos saluda desde San Ramón de Tres Ríos; Mireya Alfaro, Rafael Benavides, gracias de verdad por estar con nosotros. El tema de los planes de gobierno, Laura, y me interesa tu punto de vista porque vos en primera ronda no trabajabas con don Fabricio Alvarado, sino Así que eras es. parte de Alianza Demócrata Cristiana, seguís siendo parte de Alianza Demócrata Cristiana, eras candidata a diputada por la provincia de San José, y entonces yo, que les cuento, me tuve que leer, y realmente de manera muy profunda, los 2 planes de gobierno para hacer el debate presidencial de la semana pasada. Cuando los estaba leyendo y poniendo los post-it ahí para señalar lo importante, yo decía, ¿cuánto han variado estos planes de gobierno respecto a las alianzas políticas que tienen que darse en segunda ronda? Porque digo, si don Fabricio hubiera pensado exactamente igual, calcado, que don Mario Redondo, entonces hubieran sido candidatos conjuntos y no por aparte. Desde Restauración Nacional, para lograr los acuerdos políticos que se han logrado en estas últimas semanas, han tenido que ceder, variar, matizar algunos puntos originales del plan de gobierno de Restauración Nacional. No. En el caso de Restauración Nacional no se ha variado ninguno de los puntos trascendentes del plan de gobierno. Lo que sí se ha venido haciendo es una versión que lo que trata es de ampliar o de profundizar en algunas de las líneas originales trazadas en el plan. Esto porque obviamente ustedes saben que los planes de gobierno son un ejercicio propio que realizan los partidos políticos de cara a las elecciones, pero en el caso particular se vio como una enorme oportunidad de mejora y de sumar obviamente aportes de las distintas alianzas que se han venido llevando adelante en el camino, con quienes se comparte la visión y con quienes se comparten las metas que están trazadas en el plan de gobierno de don Fabricio Alvarado. Entonces, el ejercicio que se ha venido haciendo no es un ejercicio de borrar lo planteado, sino más bien al contrario, es un ejercicio que lo que busca es mejorar lo que allí se ha planteado, ampliarle en algunos aspectos, incorporarle algunos elementos de ciertos expertos que se han acercado al equipo de trabajo de don Fabricio Alvarado, tomar lo mejor de quienes nos hemos acercado. Déjeme decirle que a mí me ha sorprendido muy en positivo la capacidad de diálogo que hay
bajo el liderazgo de don Fabricio Alvarado. Me ha sorprendido muchísimo también la capacidad de escucha que tiene don Fabricio Alvarado. A mí particularmente me ha gustado muchísimo el liderazgo que él ejerce. Yo formo parte del equipo económico de don Fabricio y además estoy en el equipo de gobierno y administración, desde donde hemos podido tener unas sesiones de trabajo riquísimas, teniendo el plan de gobierno de él como pilar, donde lejos de llegar a tachar nada de lo ahí puesto, lo que hemos encontrado son grandes puntos en común, grandes empatías sobre las cuales pues nos hemos sentado a trabajar en la línea de llegar a trabajar juntos en el gobierno para darle a Costa Rica el cambio bueno que viene esperando desde hace varios años. Laura, déjame hablar un momento sobre el plan de gobierno específico de don Fabricio Alvarado. Ahorita hablo directamente con Eduardo del de don Carlos Alvarado. El de don Fabricio son, si no me falla la memoria, 58 páginas, el plan por lo menos que logré imprimir en PDF, y yo, Randall, encontré no debilidades en el plan, sino algunas particularidades del plan. Había varias ideas, muchísimas ideas que estaban plasmadas, pero que a mi gusto, por ejemplo, les faltaban desarrollo. Entonces, por ejemplo, venía una idea, para ver si me acuerdo una en particular, una propuesta que hacía de la DIS, don Fabricio Alvarado, en el plan de gobierno decía: vamos a hacer que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional trabaje en identificar en oficinas públicas casos de corrupción que sean llevadas al Ministerio Público. Más o menos esa era la redacción. Por supuesto que eso genera muchísima más elaboración, claro, después. Entonces entiendo que ninguna idea fundamental ha variado, si no estarían engañando al electorado, pero supongo que al unir fuerzas políticas y sumar expertos de otros partidos, han tenido que profundizar en esas ideas que vienen en el plan de gobierno como aspectos generales. ¿Se te ocurre un par que han tenido ustedes que profundizar, que ampliar, que generar más ideas? Porque decían, claro, no tachamos, pero vamos sumando. Claro, y les voy a poner un ejemplo desde mi área de expertise. Yo trabajé durante 8 años en el diseño y como coordinadora de la Política Nacional de Empleo Público en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Hicimos un trabajo, como te digo, de 8 años que fue riquísimo. Y bueno, en el plan de gobierno de don Fabricio viene mencionado el tema del empleo público, vienen algunas medidas en la línea, por ejemplo, de congelamiento de plazas para mejorar todo lo que tiene que ver con déficit fiscal y gasto público. Y bueno, me considero una experta en ese campo, entonces he tenido la apertura para decir, mire, además del congelamiento de plazas, en alguna oportunidad se habían planteado estas y estas ideas, se pone a disposición este trabajo, se pone a disposición esto que ya habíamos adelantado en alguna oportunidad. Entonces, donde hay puntos de comunión, lo que se ha hecho es avanzar hacia un fortalecimiento. Quiero contarte un ejercicio, claro, que hice una noche de estas, de insomnio. Y fíjate que lo que hice fue agarrar... ¿Todavía te da insomnio, aún estando tan cansada por la campaña? Sí. Es la preocupación que nos genera no es preocupación. Decía, no, ustedes duermen y se despiertan. Fíjate que yo me despierto, tengo un sueño muy liviano, entonces... Ajá. Con frecuencia me despierto, entonces lo que hago es ponerme a trabajar en algo para cansarme de nuevo y volverme a dormir. Okay. Me puse a revisar el plan rescate, así se llamaba el plan de gobierno de nuestro actual presidente, don Luis Guillermo Solís. ¿Sí? El plan rescate se basaba en 3 pilares fundamentales: eliminación de la pobreza extrema, erradicación de la corrupción y generación de más y mejores empleos. Esos eran los 3 pilares sobre los que se sustentó el plan rescate de don Luis Guillermo Solís. Como ustedes saben, el plan de gobierno del partido político que gana es el que se convierte en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en teoría, por lo menos. No, así funciona en el Sistema Nacional de Planificación, según la Ley 5525. Entonces, el plan de gobierno se convierte en el Plan Nacional de Desarrollo, las líneas generales, porque obviamente el Ministerio de Planificación Nacional hace todo un trabajo sectorial, hace todo un trabajo de llevar adelante expertos en las materias y todo lo demás, pero partiendo de la visión país que se plasma en el plan de gobierno del que gana. Pues resulta entonces que yo me di la tarea de revisar el Plan Nacional de Desarrollo de don Luis Guillermo Solís y de revisar además los informes de evaluación y seguimiento que publica el Ministerio de Planificación Nacional sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y me llevé la no grata sorpresa de que, por ejemplo, en el vigente Plan Nacional de Desarrollo, que se sustenta en lo que fuere el plan de gobierno de don Luis Guillermo, hay 61 metas que esta administración tiró a la baja. Es decir, que las plantearon inicialmente, pero que a medio camino vimos que no se iban a poder cumplir, entonces se redujo la meta, 61 metas concretas. Además, me llevé la poco agradable sorpresa, además,
de que a pesar de que se bajaron 61 de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, nos indica el Mideplan en su informe de seguimiento, que está ahí colgadito en la página web, que solamente a estas alturas se han cumplido con el 57% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. A lo que voy con esto es que a veces los planes de gobierno pueden ser maravillosos, pueden estar cargados y nutridísimos de una serie de ideas que se convierten en letra muerta si no tenemos realmente una buena cabeza al mando del gobierno de la República. En el caso particular de Costa Rica, yo he leído algunos temas y bueno, creo yo que hay que actuar con muchísima responsabilidad en lo que se plantea en los planes de gobierno. Nuestro país está enfrentando una crisis fiscal muy severa, entonces sí sería muy importante hacer el ejercicio de pensar con qué se van a financiar las metas que se están planteando en los planes de gobierno, con qué equipos se van a llevar adelante si tenemos, por ejemplo, y el Partido Acción Ciudadana sí lo ha tenido, directrices de no contratación de personal y de manejo, digamos, racional de todo el tema de personal, y sobre todo también uno tener la responsabilidad política de que la gente no quiere escuchar promesas que no se vayan a cumplir. Entonces, en el caso particular, para aterrizar, si nosotros vemos el ejercicio del plan de gobierno de don Luis Guillermo Solís y el Plan Nacional de Desarrollo y los informes de evaluación y seguimiento de este plan, nos damos cuenta de que hay gravísimos incumplimientos. Por ejemplo, nos decía también este informe que hay alrededor de un 50% de metas relacionadas con regiones de desarrollo de Costa Rica que no se han cumplido a esta altura. Entonces, bueno, ahí viene el reclamo muy lógico de zonas costeras, de zonas limítrofes, con relación a los resultados que se ha obtenido de la política pública de este gobierno. Antes de pasar a Eduardo con el plan de gobierno de don Carlos Alvarado, sin embargo, el plan de gobierno de don Fabricio, ahorita insisto, hablo del de don Carlos, pero en el de don Fabricio en particular carece de metas medibles, muchos puntos, no trae metas medibles. Claro, porque la construcción de las metas se hacen sobre líneas bases y sobre indicadores, y este es un trabajo que no es usual hacer en los planes de gobierno. Eso le corresponde ya al área de análisis del desarrollo del Ministerio de Planificación Nacional, quien es que se sienta ya junto con el área de presupuesto nacional para plantear metas, para plantear indicadores y para plantear presupuestos, porque muy irresponsable sería ponerse a estas alturas a plantear metas que después usted no pueda cumplir, y ponerse a plantear metas y a ilusionar a los costarricenses de cara a las urnas con metas que después tenés que tirar a la baja, con metas que después te das cuenta que no tienen sustento económico, o con metas que al final ni siquiera puedes poner a nivel del Plan Nacional de Desarrollo porque son completamente Laura, pero ¿no sería más responsable? Por ejemplo, recuerdo claramente, y sé que, o tengo la esperanza por lo menos de que vieras el debate del miércoles pasado aquí en Monumental. Hay una pregunta en particular, no sé si la escuchaste, que tiene que ver con un punto, creo que en la página 18 o 28 del plan de gobierno, respecto a una frase que usaba don Fabricio en ese plan de gobierno, que dice optimizar el exceso de personal en las instituciones públicas. Él lo explicó muy bien al inicio, digamos, lo que él pretendía decir, pero cuando uno va al número, le dice, bueno, ¿cuántos sobran? Porque ¿cuántos hay, cuántos sobran? No sabía. Don Fabricio, ¿no es un poco irresponsable dar ideas sin tener los datos a mano en el plan de gobierno? Bueno, yo no creo que sea irresponsable dar ideas sin tener a mano los datos. Lo que creo es que puede ser un poco irresponsable pretender que una persona puede sostener en su cabeza todos los datos habidos y por haber de diferentes temas en común. Aunque una propuesta directamente tenga que ver con eso. Vamos a ver, en mi caso particular, como te digo, yo soy experta en empleo público. Si vos ahorita me preguntás cuántos son los empleados públicos, yo te puedo decir que son alrededor de 300,000 funcionarios públicos. Pero si en este momento vos me empezás a preguntar a mí que cuáles son las sanciones en las aduanas, o que cuáles son, no sé, los requisitos para firmar un tratado de libre comercio, o sea, yo creo que es imposible que una persona pueda manejar en su cabeza tantísimos datos de todo lo que implica la administración de un país. Yo estoy de acuerdo, pero cuando eras candidata a diputada por San José, si te preguntaba algo que no tenía que ver a vos directamente con empleo público en San José y vos lo habías propuesto, estoy segurísimo, aquí lo firmo que lo sabías. Bueno, pero es que en mi caso particular, por ser asesora parlamentaria y por haber estado 8 años
en una institución al cargo de una jefatura que tenía que ver con el tema de análisis prospectivo, pues uno se maneja muy bien en distintas áreas. Lo que quiero decir es que mi punto es que el candidato a la presidencia no tiene por qué manejar en su cabeza todos los datos. Para eso tiene a la par un equipo, y no cualquier equipo, un equipo de estatura moral, un equipo que sea el mejor de los equipos, y sobre todo un equipo que viene a trabajar con las manos limpias, y un equipo que viene a trabajar por Costa Rica, en la línea de conformar por primera vez en este país un verdadero gobierno de unidad nacional, donde los mejores hombres y mujeres podamos acercarnos a aportar nuestras ideas. Y ahí va a sonar un poco extraño, pero me voy a poner, ya que usted me utiliza a mí como ejemplo, me voy a poner también... Es que yo la respeto mucho, Laura sabe. Sí, claro, y yo también te respeto mucho a vos. Me voy a poner como referencia. Yo estuve aquí con doña Amelia la semana pasada en una conversación sobre empleo público, precisamente con 2 personas del Partido Acción Ciudadana, y una de ellas, de las que estuvo aquí presente, pues trató, como decimos popularmente, de ningunearme, y uno no se atreve a decir lo que es porque uno sea mujer o sea joven, no creo que sea por eso, pero en el caso, y lo menciono porque viera que en Restauración Nacional se han abierto las puertas. Sin importar si Laura Fernández es joven, si Laura Fernández fue candidata de otro partido, lo que importa es la capacidad de las personas, lo que importa es las ganas de trabajar por Costa Rica que se tengan. Entonces viera que en otros partidos uno tiene esa percepción, que es, te puedes acercar solo sí o pero, en Restauración Nacional el tamaño de la billetera no importa, el apellido político tampoco. Lo que importa es buscar los mejores perfiles y la gente que tenga la estatura moral y las ganas de trabajar por Costa Rica bajo el liderazgo de don Fabricio Alvarado. Bueno, déjame atacar un rato a don Eduardo. Bueno. Ataque suficiente a Laura, y gracias a la gente que nos está bajando el mito de que a la gente no le interesa informarse de política en Semana Santa. Las 400 personas que ya están con nosotros a través de Facebook Live esta tarde. Eduardo, hablemos del plan de gobierno de don Carlos. Encantado. Ustedes han recibido el apoyo de don Rodolfo Pisa claramente, y don Rodolfo Pisa efectivamente ha estado muy presente en la campaña de segunda ronda de don Carlos. Han tenido que matizar, cambiar, ampliar, anular puntos del plan de gobierno de don Carlos. Vamos a ver, hablemos del plan que está publicado en carlos.cr desde octubre anterior, 188 páginas, en los cuales trabajaron más de 200 personas expertas y con 10 capítulos distintos de toda la gobernanza multinivel que queremos llevar en los próximos 4 años. La gente lo puede encontrar y lo ha podido ver y pudo votar por ese plan en la primera ronda, y efectivamente ha sido un espacio de negociación con don Rodolfo para llegar a un acuerdo de gobierno nacional que también está publicado y es de acceso público para todas las personas que quieran leerlo, aspecto que adolecen todos los acuerdos a los que ha llegado don Fabricio Alvarado, ¿verdad? Que a 5 días y 15 horas de las elecciones seguimos sin ver cuál es ese plan de gobierno 2.0 que dice dónde encontrarlo y dónde medir todas las nuevas propuestas. Se tuvo que matizar, se tuvo que complementar y completar muchos aspectos. Por ejemplo, la incursión del equipo económico de don Rodolfo Pisa y doña Edna Camacho nos permitió complementar más el trabajo en materia de gasto que se tiene que realizar, sobre todo en dar una solución al tema fiscal. Hubo otros aspectos que se tuvieron que mejorar. Llegamos a acuerdos importantes en materia de seguridad social, que don Rodolfo es un experto al haber sido expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, en temas de seguridad, en temas de la visión y vinculación con el sector privado. Producto de ese acuerdo también está la incorporación de don André Garnier como ministro de coordinación con el sector privado, un aspecto que también te da un mensaje y le da un mensaje a la ciudadanía, que aquí primero están las ideas, primero están los planes de gobierno, y en función de ver quiénes son las personas para ejecutar esos planes de gobierno, están los nombramientos y está el equipo, ¿verdad? Eso es un aspecto que siento nos diferencia en gran medida con Restauración Nacional, que el día de hoy pues tiene un equipo de todas las áreas, pero no sabemos qué lo aglutina y qué lo une, y es en función de eso que hemos visto muchas contradicciones de don Fabricio con sus equipos en todas estas semanas. Tal vez es por eso que no le gusta mucho ir a los debates, pero a nivel de cambio yo creo que lo que hicimos fue complementar lo que nos une, lo que nos unía con la unidad social cristiana, los principios que nos une con la socialdemocracia y liberación nacional. ¿Tuvieron que quitar algo del plan de gobierno? No se tuvo que quitar nada, se tuvo que matizar, por ejemplo, en temas fiscales, complementar dónde vamos a trabajar más el tema del gasto, que el nuestro estaba enunciado, pero doña Edna Camacho nos dio pautas sobre cómo seguir en recorte y en reducción de gasto. Pero en función también... ¿Tuvieron que ceder?
Sí, yo creo que todos tenemos que ceder en algo. El proyecto fiscal, obviamente, nosotros impulsamos una modificación de la carga impositiva en materia de impuesto a valor agregado. Bajaron de 15 a 13. De 15 a 13, por ejemplo. Ese es un ejemplo, digamos. Ese es un ejemplo. Tuvieron que ceder ustedes, don Carlos quería 15. Y tuvieron que ceder a 13 para jalar a la gente de la unidad. Correcto. Bueno, no diría para jalar, sino para complementar. Bueno, lo estoy diciendo en términos muy coloquiales, digamos, para sumar a la campaña a don Rodolfo y algunas personas más de la unidad. Sí, digamos, eso es un tema, un buen ejemplo que podríamos hablar de un espacio que sí cambiamos en nuestra dinámica fiscal de la primera a la segunda ronda, pero siempre con la claridad de que el déficit fiscal es nuestra principal preocupación y de que vamos a tener un equipo integrado por las mejores personas de la unidad, las mejores personas de Liberación y las mejores personas del PAC para atacar ese tema, que sí lo ha dicho Carlos de forma muy vehemente, es su principal preocupación y su principal tarea a partir del 8 de mayo. ¿Tienen a las mejores personas de Liberación? Yo diría que sí, yo creo que la semana pasada se dio una presentación de gente socialdemócrata, de personas que han tenido un peso enorme en la construcción de este país, y siento que personas como don Leonardo Garnier, como doña María Luisa Ávila, como don Luis Álvarez, como don Carlos Francisco Echeverría, son personas de gran prestigio y que además la encuesta del CIEP nos dice que la mitad de las personas que votaron por Liberación Nacional en la primera ronda están apoyando a don Carlos Alvarado en esta segunda. Déjame meterme al plan de gobierno de don Carlos Alvarado. Tiene 188 páginas efectivamente, y yo también le veo un problema en mi percepción que es distante del problema que le veo al de don Fabricio. Uh-huh. El plan de gobierno de don Carlos es súper abundante en especificidades. Entonces, por ejemplo, si uno dice, punto 1, aquí es un ejemplo porque no me acuerdo textualmente de cómo lo dice. Entonces dice, punto 1, fortalecer el sistema de descentralización hacia las municipalidades. Punto 2, coordinar con la Federación de Municipalidades el programa de descentralización. Punto 3, coordinar con otras coordinaciones. ¿Me entendés? Entonces, una idea que podría estar una idea en un punto de don Fabricio está en 7 puntos de don Carlos. Y eso no lo exime tampoco, Eduardo, de la falta de variables medibles en el plan de gobierno de don Carlos. Que también tiene, y aquí yo me quejo de los dos, pues ya lo conversé con Laura y dije, ahora voy a atacar a Eduardo, que tiene que ver con que no hay cómo medir en el plan de gobierno de don Carlos. Yo creo que hay un tema que es de responsabilidad frente al electorado. Cuando uno le dice qué va a hacer, también es importante plantearle cómo lo va a hacer, ¿verdad? Y yo creo que en eso las especificidades que tiene nuestro plan son necesarias de cara a que la gente sepa, por ejemplo, cómo vamos a cubrir a todas las personas que hoy están en pobreza extrema. Pero carece, ¿verdad?, de variables. Yo creo que es que las variables no son tema de un plan de gobierno totalmente, ¿verdad? Porque si no, por ejemplo, y Laura lo podrá saber muy bien, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo son meses para tener variables, ¿verdad? Ahorita nosotros, si bien dedicamos una gran cantidad de tiempo en construir las propuestas con sus especificidades, también hay que entender que lo que estamos es pensando y diseñando el gobierno de los próximos 4 años, no necesariamente el Plan Nacional de Desarrollo de los próximos 4 años. ¿Sí me explico en la diferencia? Si bien es la base, hay elementos que corresponden a un plan de gobierno y hay elementos que corresponden a un Plan Nacional de Desarrollo. Claro, pero vamos a ver, digamos que a mí se me antoje ser candidato presidencial del 2022. Ya cumplo un requisito, soy periodista, así que ya cumplo uno igual al de los dos candidatos de 2018. Solo don Carlos es periodista, ¿verdad? Bueno, los dos ejercieron. Bueno, don Carlos no ejerció, don Fabricio ejerció efectivamente. Lo que pasa es que ese es un detalle, me parece a mí, respetuosamente, pero lo que quería decir es, yo quiero ser, no sé, presidente de la República 2022, y puedo hacer un plan de gobierno en 22 días y decir, voy a bajar la pobreza, voy a disminuir los requisitos para los emprendedores, voy a fortalecer las policías, voy a aumentar la lucha contra el narcotráfico, voy a disminuir la pobreza extrema, voy a hacer que el asistencialismo directo, admitido por todo el mundo, incluyendo por don Carlos, que tiene que ver con Puente al Desarrollo, se sostenga mediante la capacitación de las familias. Mira, y tuve 5 puntos que puedo meter en el Plan Nacional de Desarrollo clarísimamente,
sin variables. ¿No te parece a vos, la misma pregunta que le hice a Laura, irresponsable plantearle ideas al país cuando no decís cuánto vas a quitar, cuánto te va a costar, cuánto tiempo vas a durar? Vamos a ver, yo creo que aquí también hay que apelar a la sabiduría de la gente, ¿verdad? Yo creo que las personas tienen que entender y medir un voto informado, y eso pasa por valorar cuál es un buen plan de gobierno, en primer lugar. Luego, hay aspectos que no son necesariamente con variables que se necesita plasmar en el plan de gobierno. Por ejemplo, ya don Carlos ha dicho muy claramente cómo va a financiar una ampliación de 40,000 cupos en la red de cuido, y eso está plasmado en el plan de gobierno. Se ha dicho, bueno, y además hay, por ejemplo, guías también para los diputados en la Asamblea Legislativa, que es la aprobación de proyectos de ley, que el nuestro también tiene la generalidad de cuál proyecto de ley es el que, o cuál es la idea central del proyecto de ley que se debe aprobar. Y bueno, hay un elemento también importante, mucho de eso dependerá de la modificación fiscal que se tenga que hacer en este país, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, tratar o mejorar el tema de las pensiones del régimen de IBM, necesitamos una reforma fiscal para que el Estado pueda dar el aporte necesario para salvar a las pensiones. Y esos son aspectos que únicamente con reforma fiscal y con sanear las finanzas públicas vamos a poder desarrollar. Hablemos de la campaña. Yo entiendo que ha sido una campaña muy crispada en la que nos encontramos. De hecho, antes del programa les dije, vamos a conversar sobre cómo generar puentes. Y les voy a decir con todo respeto a ambos. Laura, en la pregunta del Plan Nacional de Desarrollo, aprovechó para tirarle al Plan Nacional de Desarrollo del presidente Solís, que ha sido una estrategia de campaña legítima, digamos, de don Fabricio durante las últimas semanas. Eduardo le tira a don Fabricio, ante una pregunta que no tiene nada que ver con eso, que no va a debates, que el equipo no tiene una base programática a los equipos, y finalmente le atacas feo abajo, que tiene que ver con si se graduó o no de periodista, que no lo hace más o menos competente para la presidencia de la República. Después no me pidan a mí treguas. No, pero vos empezaste con el Plan Nacional de Desarrollo. Laura tiró la primera. Eso era un dato analítico importante. Cuando estamos en una campaña tan crispada, y los dos aprovechan para tirarse. ¿Cómo hacemos para bajarle a eso? Déjame que empiece Laura, porque fue la primera a la que le tiré. Gracias. No, en realidad lo que venimos a hacer acá es a compartir ideas. Sí me parece que Eduardo deja 2 puntos sobre los cuales me interesa mucho referirme. Lo supuse, pero háblame de la pedrada que tiraste sobre el Plan Nacional de Desarrollo del presidente. No, eso no es una pedrada, esos son datos. Esos son datos, y a mí me parece que si ustedes quieren datos, veamos datos reales, porque el papel aguanta todo lo que le pongan. Usted puede hablar y ofrecer el oro y el moro, pero mire, son los informes de evaluación y seguimiento los que dan detalle de dónde se ha fracasado como país, en qué áreas, en qué sectores. Es el informe de evaluación y seguimiento del Ministerio de Planificación Nacional el que nos habla de 61 metas a la baja. Ni siquiera fue que dijimos vamos a construir 100 escuelas en principio y vimos que fuimos muy eficientes y dijimos vamos a aumentarla a 150. No, fue que fueron a la baja. Entonces, pues mi punto acá no es discutir con mi amigo Eduardo, ni mucho menos, pero sí plantear... No, si tienen que discutir, discutan, sí, no tengo problema. Plantear un tema de realidades, dado que se le ha dado tantísimo énfasis al tema del plan de gobierno. Sí me parece a mí importante que los costarricenses de cara a las elecciones sepan que los planes de gobierno, si bien es cierto, son ideas, son propuestas, no son sinónimo de un buen gobierno. Para un buen gobierno se necesitan muchísimos más elementos que una serie de ideas que pueden estar vacías de contenido, vacías de presupuesto y sobre todo vacías de liderazgo, que es lo que a mí más me preocupa. Laura, sin embargo, es innegable que hay una estrategia de campaña, creo que no podemos negarlo burdamente, que tiene que ver con atacar a don Carlos con lo que ha hecho esta administración, no solo por lo que vos has hecho, que vos sos muy respetuosa, sino, por lo que hemos visto en los debates, por lo que vemos a todos los voceros de Restauración Nacional plantear ese ligamen entre don Carlos directamente con el trabajo del presidente Solís. Bueno, es que no hay cómo no tener el ligamen, ¿verdad? Porque el Partido Acción Ciudadana es el partido en gobierno y el Partido Acción Ciudadana es el que va a segunda ronda. Entonces, no es que se trate de atacar al gobierno, sino que existe una cosa que a nosotros los politólogos, Eduardo, vos sos politólogo. Soy abogado, por dicho. Sos abogado. Sí. No paran de pelear. Es que es Eduardo. No, vamos a ver. Para terminar el porque Laura quiere referirse a más. No, porque me iba a referir a un concepto de la ciencia política, pero entonces vamos a ver. Hay un concepto que es el de responsabilidad política. Y vamos a ver, a mí me parece que a este gobierno le ha faltado cumplir con mayor nivel de eficiencia, de eficacia, de transparencia
con algunos aspectos propios y que hay una responsabilidad política y un costo político que va a tener que asumir en las urnas este domingo cuando Restauración Nacional gane y Fabricio Alvarado sea presidente. No se le puede dar continuidad a un gobierno que ha demostrado total incapacidad de llevar a Costa Rica a mejores puertos y mejores resultados. Y no lo digo yo, lo dice la evaluación de las metas nacionales, la evaluación de los indicadores nacionales de desarrollo, lo dice el coeficiente de Gini, que nos habla de más desigualdad, nos lo dice, por ejemplo, uno de los pilares del plan de gobierno anterior era, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema. Y a mí me llamó la atención y me metí a ver los niveles de pobreza extrema según los últimos datos del INEC. Nos habla de la región Brunca con más de un 10% de la población con pobreza extrema. Entonces, realmente yo no vengo aquí a demeritar, ni mucho menos. Yo lo que vengo es a hablar de una realidad que como costarricenses no podemos dejar de evaluar al Partido Acción Ciudadana para valorar con datos y con insumos la posibilidad de darle continuidad al gobierno del Partido Acción Ciudadana. ¿Cuáles puntos le ibas a tocar a Eduardo que tocó ahora antes? No, me iba a referir a dos temas en concreto. Eduardo mencionaba que no sabe qué es lo que aglutina a los equipos de don Fabricio Alvarado y sobre eso sí quería pues que no quedara la pregunta solamente planteada, sino decirle a Eduardo que lo que aglutina a los equipos de Fabricio Alvarado son muchísimas cosas. Primero que todo, la responsabilidad con Costa Rica. Segundo, la estatura moral de la gente que está apoyando. Tercero, la capacidad, pero sobre todo, y en cuarto lugar, las ganas que hay de trabajar por Costa Rica. Mire, a la gente que está en los equipos de don Fabricio Alvarado, yo sería una mentirosa si digo que a algunos se nos ha ofrecido nada. A mí, a toda la gente que está ahí, a nadie se le ha ofrecido un puesto. En el caso particular mío, como ustedes saben, yo soy asesora legislativa. Yo constantemente estoy sacando permisos sin goce de salario de mi trabajo cuando tengo que asistir a algo, porque obviamente mi tiempo laboral es sagrado, y más en un despacho que pasa tan cargado de denuncias de corrupción como el de don Mario Redondo Poveda, de Alianza Demócrata Cristiana, y de mucho otro trabajo legislativo ordinario. A mí nadie me ha dicho, mire Laura, ayúdeme y yo le voy a dar tal cosa, o mire Laura, va a recibir una retribución, mire Laura, nada. Aquí lo que hay es ganas de trabajar por Costa Rica, de verdad, de que los mejores hombres se sumen, den un paso al frente y digan, mire, yo quiero venir aquí porque a mí me interesa mi país. Yo muchas veces lo digo y lo he dicho, yo no me puedo conformar con ser una observadora pasiva de lo que está pasando en Costa Rica. Y lo que está pasando en Costa Rica en muchísimas áreas. Mire, usted habla con la gente exportadora, usted habla con los productores agrícolas, usted habla con los campesinos, con las amas de casa, usted habla con la gente que genera empleo en el país, que es el sector privado. Todo el mundo ha visto incapacidad del partido gobierno en tomar algunas decisiones o en no tomar otras, porque gobernar se trata de eso, de tomar las mejores decisiones y no tomar algunas otras. Y bueno, de ahí, en el caso particular es como que usted repruebe el año y le permitan y le den el chance de pasar a un siguiente nivel habiéndose quedado en el año anterior. Entonces, lo digo con los datos y con mucho cariño a Eduardo. Eduardo, antes de que le respondas esto último a Laura, yo te reprochaba, te hacía el apunte antes, tal vez no reprochaba, te hacía el apunte que creo que queda muy claro que una de las estrategias del PAC en segunda ronda es apuntar hacia lo que ustedes señalan, una falta de asociación programática de los equipos. Lo otro es insistir en que don Fabricio se ha negado a ir a algunos debates. Y tercero, le diste el golpe bajo que tiene que ver con el título universitario. Vamos a ver, yo creo que es importante hacer énfasis en las cosas que a veces nos diferencian entre los dos partidos que están contendiendo. Y te digo, nos parece una enorme irresponsabilidad que a 5 días de las elecciones nos salga el famoso plan 2.0 que tanto ha anunciado don Fabricio, ¿verdad? Estamos a 5 días de que la gente escoja por 4 años el próximo presidente y no sabemos qué significaría votar en blanco y negro por don Fabricio. Y te lo digo porque además han resaltado muchas contradicciones entre sus propios equipos. Por ejemplo, en el plan 1.0 de don Fabricio Alvarado y un proyecto de ley presentado por don Fabricio, él dice que el ICE debe construir obra pública. Luego se suma otra gente y dice absolutamente todo lo contrario. Llega el equipo económico acá en esta misma cabina y dice que están en contra de las tasas de usura, del poner tope a las tarjetas de crédito, a los intereses en las tarjetas de crédito, y en la noche Fabricio Alvarado dice que él está de acuerdo en poner tasas de usura.
Después hablan de salirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después que va a ser una vía diplomática distinta. Entonces, cuando estás viendo tantas contradicciones en el camino, uno se pregunta a qué se tiene que atener el electorado. Y lo único que uno puede decir que queda es el blanco y negro del papel, ¿verdad? Es lo único que se puede medir en función de las cosas como pasan el tiempo. Después, el tema de que don Fabricio no vaya a los debates, me parece que es importante que la gente sepa las cosas que los diferencian entre ellos mismos, ¿verdad? Hay debates importantes en los que él dice que va a ir y después cancela. ¿Y sabes cuál es uno de los temas que nosotros consideramos razones por los cuales don Fabricio no va? Cada vez que debate contra Carlos se nota la diferencia que tienen uno y el otro. La preparación, la capacidad de don Carlos es innegable y se hace manifiesta después de cada debate. Por ejemplo, nosotros vimos... Bueno, la misma gente que se involucra en la campaña hace cortos del debate acá en Monumental. Por ejemplo, yo creo que quedó muy ejemplificado para las personas las diferencias de los dos candidatos en las propuestas de las 7 provincias, ¿verdad? Eso es un elemento que te dice cuál es la preparación real que debe tener un candidato y eso solo en los debates surge. Yo creo que eso es un elemento que es importante hacérselo ver a las personas, sobre todo por un hecho en el cual nos tenemos que lidiar hoy en día, que son los hechos alternativos, las fake news, muchas utilizadas por don Fabricio Alvarado, que por ejemplo anda diciendo a diestra y siniestra que la pobreza no bajó en este país, y hay datos del INEC sostenidos, científicos, estadísticos, que demuestran que sí bajó. Y por ejemplo, en Guanacaste la pobreza bajó por alrededor de 5 puntos porcentuales, es decir, hay menos familias pobres, y eso es medido no por el PAC, no por el gobierno, sino por el INEC, que es una institución objetiva, ¿verdad? Ante eso también es importante los debates para confrontar, y lo del título es nada más un elemento que creo que... ¿Quién barriera la cancha? Que sí, es absolutamente innecesario, pero sí es importante. Yo creo que la preparación profesional y académica de una persona es importante, ¿verdad? Claro, yo no lo dudo, pero vos lo dijiste, lo que te dudaste, estás aceptando que era innecesario decirlo. Yo creo que es importante que la gente sepa la formación política, académica y humana de las personas que participan en una elección. Pero ¿te pareció innecesario lo que hiciste hace un rato? La forma en la que lo hice tal vez un poco. Porque era en un comentario que ni siquiera me preguntaste. No tenía nada que ver. Ahora, ¿don Fabricio usa fake news? No, don Fabricio no usa noticias falsas. Y con relación al tema del ICE y con el tema también de lo que menciona Eduardo, de los equipos, bueno, a mí me gustaría mucho ver cómo van ustedes a compatibilizar las líneas de pensamiento de doña Edna con las de doña Epsi Campbell y con las de don Otón Solís. Aquí ya, por ejemplo, don Eduardo comentó que se va a mantener el IVA en un 13%, pero don Otón Solís en la Asamblea Legislativa pues continúa haciendo lobby y manejando manifestaciones de aumentarlo a un 16%. Entonces, ¿verdad? Si vamos a hablar de puntos, de diferencias entre el candidato presidencial y los equipos, yo creo que es normal y forma parte del diálogo que hay que tener, no solo con los colaboradores, sino también con los distintos sectores. Y con relación al tema de energía, porque también me parece importante la mención que hace Eduardo sobre el tema del ICE constructor, don Fabricio lo que ha indicado, incluso en el foro de la Cámara de Industrias, en donde yo tuve el gustazo de participar, es que efectivamente el ICE puede construir obra pública porque tiene la experiencia y el conocimiento, pero para ello es necesario inyectarle eficiencia, es necesario inyectarle eficacia, es necesario inyectarle transparencia, es necesario que el ICE aplique las normas NIF de transparencia e información financiera, es necesario además que el ICE compita con otros proveedores de servicios similares, es decir, que se abra un concurso público, que participe un proveedor privado y el ICE, y en los cuales el ICE demuestra que es el más capacitado, el que oferta económicamente mejor, el que ofrece mejores condiciones, pues se le contrate. Pero si lo oferta una empresa del sector privado, pues que se le contrate a la del sector privado, que no nos pase lo que sucede ahora, que se han realizado algunas licitaciones y se contrata a la empresa pública únicamente porque es una empresa pública, pasándole por encima todas las reglas y todas las leyes del libre mercado, ¿verdad? Entonces a eso es concretamente a lo que él se refiere. A mí me parece que estas oportunidades de conversar son muy importantes, porque también Eduardo insiste en que don Fabricio Alvarado no debate, y eso no es cierto. Don Fabricio Alvarado ha asistido a una enorme cantidad de debates. Todos los debates los ha tomado con la responsabilidad del caso, a todos los debates que le ha sido posible asistir, ha acudido de manera seria, de manera responsable, se ha preparado, y creo que ha
dado razones suficientes y sobradas para que sea el candidato que va encabezando con más de 10 puntos de diferencia según la encuesta de Opol del pasado viernes. Entonces, realmente me parece a mí muy ingrato que Eduardo diga que don Fabricio no quiere hablar, que don Fabricio no quiere debatir, cuando él se ha puesto a la disposición de diferentes foros, de diferentes debates. Un día de estos veía que han habido, yo no sé si son 47 o 57 debates, no recuerdo exactamente el número. Creo que eran 43, pero no estoy seguro. Me parecía que terminaban 7, en fin, bueno, 43 o 47, los cuales me parece a mí que es una abundante cantidad de debates. Y es que si ustedes vieran lo difícil que ha sido, pues abrir todos los espacios que se requieren, porque a don Fabricio Alvarado le interesa conversar con la gente. Es que la gente está deseosa, no de que únicamente se le plasme en un plan de gobierno, sino de que el candidato le visite, le escuche, se ponga en sus zapatos. Mire, aquí Eduardo dice que la pobreza no ha bajado en Guanacaste. Bueno, podemos ir a Guanacaste. La pobreza... Yo hice asambleas cantonales de Alianza Demócrata Cristiana. Mire, veamos cómo vive la gente en zonas de Carrillo de Guanacaste, en Cordón Fronterizo Norte, veamos cómo vive la gente en la Cruz de Guanacaste, gente que realmente ha perdido la esperanza y la expectativa de que el gobierno de la República les pueda resolver algo. Y eso a mí me parece que es sumamente delicado, porque no podemos tener en entredicho la credibilidad del sistema político, no podemos tener en entredicho la credibilidad y la capacidad de respuesta de los tomadores de decisiones. Así que, Eduardo, a mí no me diga más que don Fabricio no ha ido a debates, porque eso no es cierto. Él ha ido a los debates, se ha preparado y se ha enfocado en conversar abiertamente con la gente. Se lo digo porque vengo de un conversatorio con personas de territorio indígena, Cabecar, Terrabas, Bribríes y de otros territorios indígenas del país. He estado en diferentes conversatorios con afrodescendientes. El sábado estuvimos en Rincón Grande de Pavas, una de las zonas abandonadas en política pública de vivienda por este gobierno, por ejemplo. Una de las zonas, también el distrito con más inseguridad ciudadana. También estuvimos el fin de semana ya con don Fabricio conversando con los líderes en la línea, Eduardo y Randall, de que no todo está escrito en piedra y que un líder necesita tener cercanía con su gente, un líder necesita tener el conocimiento, pero también la sensibilidad humana para tomar las decisiones que más le convienen a los costarricenses. Laura, déjame darte un dato sin la carga electoral que podría manifestar Eduardo. Sí. Y para lo que seguramente tendrás una explicación, porque entiendo que don Fabricio ya la ha planteado, pero es un hecho que don Fabricio ha cancelado debates donde había confirmado, digamos. No es un fake news decir que don Fabricio ha cancelado algunos debates. Eso es cierto. Hay una diferencia entre decir que ha cancelado algunos debates porque le ha dado prioridad a otro tipo de compromisos, como con las comunidades, a decir que se niega a debatir con Carlos Alvarado. Son dos cosas distintas. Sí, por supuesto, pero eso te dije, eso no te voy a decir la carga que obviamente electoral. Por la carga Él ha cancelado la carga de agenda ha hecho que por supuesto tenga que priorizar a cuáles actividades y a cuáles eventos va, pero eso no quiere decir que se haya negado en ningún momento a conversar, a debatir y sobre todo a intercambiar criterios con su oponente don Carlos. ¿Bajó la pobreza o no bajó la pobreza? Eso es un dato. Eso es un dato que maneja una metodología y en esta administración nosotros tuvimos un cambio de metodología, entonces por eso no podemos hablar concretamente de una reducción de la pobreza a partir de lo que saca el INEC, porque si vos ves, por ejemplo, otros resultados del país como el coeficiente de Gini, que aumenta la desigualdad. Vamos a ver, es que yo creo que aquí es importante decirte, Laura, que la pobreza baja por las dos metodologías de medición, ya sea por ingreso, que baja de un 22 a un 20, y baja también en el índice de pobreza multidimensional, y en la última medición del INEC también hay una reducción del índice de Gini, pero o sea, también baja la desigualdad, y aquí tengo, y es un dato, la pobreza en zonas rurales baja por medición de ingreso, baja de un 30.3 que estaba en el 2014 a un 24.1% en 2017. Es que eso es un dato, eso es ciencia, eso es certero y está medido en las instituciones técnicas que miden esto. Me parece, no sé si mezquino, pero me parece un fake news decir que no ha bajado la pobreza y no tener un elemento científico detrás que pruebe esa argumentación, ¿verdad? Porque eso está medido y así está en el INEC, que es una institución seria, objetiva, que no tiene nada que ver con las dinámicas electorales del país y que me parece también irresponsable andar negando la ciencia que nos da esa institución. Bueno, con respecto al Gini, Eduardo, usted me habla del Gini de este periodo y si usted lo revisa con relación al del 2014 es más alto el que teníamos ahorita
con el que se cerró el gobierno de doña Laura Chinchilla. Entonces, sobre ese particular del tema de la pobreza, el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza extrema, a mí me parece que hay que ser muy cautelosos, porque si bien es cierto, las políticas asistenciales que maneja este gobierno, hay algunas que son muy buenas, y nosotros nunca hemos sido mezquinos en reconocer lo bueno y en lo que se necesita dar continuidad. Podría temblar, Laura, acabas de aceptar algo bueno. Claro que sí. República. Por ejemplo, hemos hablado... Márqueme el minuto. Además me lo criticó anteriormente, hemos ¿verdad? hablado de la red de cuido, por ejemplo, que es un programa que sin lugar a dudas hay que darle continuidad a la red de cuido, ojalá ampliando la cobertura, ojalá inyectándole transparencia. Hemos hablado también de que se van a valorar todos los programas y las políticas sociales, como por ejemplo Tejiendo Desarrollo y otros que sin lugar a dudas hay que revisar y valorar la importancia de darle continuidad. Mire, yo creo que es un grave error pretender que uno con un cambio de administración hace borrón y cuenta nueva, porque el borrón y cuenta nueva no se vale. Hay que darle continuidad a lo que es bueno, hay que darle continuidad a lo que tiene que seguir adelante para generar mejores resultados para los costarricenses, pero hay que erradicar lo que está malo, hay que erradicar lo que tiene que ver con falta de transparencia, hay que erradicar lo que tiene que ver con corrupción, hay que erradicar lo que tiene que ver con despilfarro, hay que erradicar lo que tiene que ver con estancamiento en generación de empleo, hay que erradicar con todo lo que tiene que ver con inseguridad jurídica y con pérdidas de competitividad para el país. Entonces, bueno, sí, no se trata de ser mezquinos, sino de poner sobre una balanza, buscar equilibrios justos y ver qué amerita dársele continuidad, pero que del todo hay que pues dejar a un lado y avanzar con otras ideas frescas y con otras ideas de equipos pues renovados, ¿verdad? Estaba intentando abrir el Gini. No, el Gini no, el Estado de la Nación, porque efectivamente hay un dato, hay dos datos. Vamos a ver, el índice de Gini baja en 2017, es cierto, respecto a 2016. Incluso respecto a 2013, aquí lo tengo, y en 2013 estaba en 0.52 y en 2017 está en 0.14. ¿Y en 2014, cuando recibieron el gobierno? 2014 está en 0.5116, 0.516, igual baja. ¿Y en ¿Y ahorita? 0.514. O sea, la reducción sí es real de 2013 a 2014, sostenido hasta ese momento. Y te lo digo, no lo digo yo, lo dice el INEC. Hablemos de datos, ¿qué te parece ese dato? Bueno, a mí me parece que ese dato, primero que no lo tengo a mano para verlo, bueno. Pero segundo, lo que sí habíamos revisado nosotros es que hay un estancamiento y que efectivamente mantenemos vergonzosos indicadores en pobreza extrema, muy lejos de lo que se ofreció al electorado en el año 2010, ¿verdad? Claro, de hecho, lo que quiero es matizar y limpiar, digamos, un poco de los claros intereses electorales que los dos tienen. Los datos, vamos a ver, si los datos, no he abierto el dato del INEC, pero puedo corroborarlo. Si 2014 0,516, 2017 0,514, vamos a ver, bajó 0.002, eso es estar prácticamente igual, Eduardo, pero tampoco es que haya aumentado, Laura. Respecto al tema de la pobreza extrema, consultando el Estado de la Nación, dice que disminuyó el porcentaje de hogares pobres 1.2 según la línea de ingreso y 1.3 en la multidimensional, es decir, en las dos metodologías baja la pobreza. Lo que le agregas ahorita, digamos, efectivamente es que está lejos de la promesa campaña. Correcto. Eso queda muy claro. Correcto. Pero la pobreza bajó. Y la extrema ese más... punto sí, este es extrema. No, vamos a ver. Esa es pobreza. No, esa es pobreza. Esto es pobreza general. Laura, sí. Esa bajó. Ahí está el dato, eso sí lo aceptás. Sí, claro, ahí está el dato. Yo me refiero, vamos a ver, a que no podemos a esta altura del partido ser irresponsables y ofrecerle a la gente cosas como las que se le han ofrecido en el pasado, en la línea de que vamos a eliminar la pobreza extrema. Perdón, ahí está el dato de pobreza extrema en la región Brunca, arriba del 10%. Pero Laura, nuestro plan de gobierno dice que vamos a llegar con la cobertura del plan de Puente al Desarrollo a todas las personas en pobreza extrema para el 2022. Ahí está, Randall, es medible, está el dato y está el presupuesto para hacerlo. Esa es la promesa. Y estamos hablándola con el sostenimiento de un programa que no solo mide, o sea, que no solo tiene resultados en las mediciones, sino que tiene un enfoque
social distinto, porque ahora no es un simple asistencialismo, es un asistencialismo que te da oportunidades de proyectos de vida, es decir, no le das el dinero nada más a la persona que está pobre, el cogestor va a su casa, mide su situación y le hacen un contrato y hacen una negociación, y por ejemplo, si tiene hijos, le obliga a que los chicos vayan a la escuela y les da el espacio de avancemos. Ahí tenés una visión que a mediano plazo te va a dar una oportunidad de personas tener herramientas de movilidad social, y si no cumple, se quita el apoyo, ¿verdad? Hay un enfoque detrás de Puente al Desarrollo que es distinto a como se hacía en el pasado. Y además, gracias a la aprobación del CINIRUVE o la gestación del CINIRUVE, hay menor filtración de las personas, y todo eso se hizo sin un colón de más en el presupuesto ordinario, sino con las entradas presupuestarias que se tenían anteriormente. Y no quería nada más dejar pasar, porque es importante también señalar un tema que hizo referencia a Laura, y aquí no estamos hablando solo de don Fabricio, ¿verdad? Tenemos casi un mes y medio de que pasó la primera ronda y no hemos visto una entrevista de ninguno de los diputados electos de Restauración Nacional, representantes populares y que tienen la obligación de rendir cuentas. Mire, y los vicepresidentes sí se les ha negado la oportunidad de ir a un debate, ¿verdad? O sea, yo sí quisiera también hacer ese énfasis en el que el brazo que tendría Fabricio Alvarado de ser electo, no sabemos quiénes son al día de hoy. Ok, metiste dos elementos que tiene que ver con el asistencialismo con todo el tema y con lo de pobreza. los diputados. ¿Puedes referirte a los dos Sí, temas? muchas gracias. Yo quería decir que lo que dice Eduardo no es cierto. Mire, acaba de participar, solo para un ejemplo que se me viene a la mente en este momento, acaba de participar don Jonathan Prendas, diputado electo por la provincia de Heredia, en un debate de UCAEP, un debate masivo, un debate incluso transmitido en una gran cantidad de medios. Entonces, eso que dice Eduardo de que los diputados de Restauración Nacional no han salido a participar, eso es completamente falso, eso no es cierto. Y otro de los asuntos que menciona Eduardo, que tiene que ver con don Fabricio, va en la línea de que lo que estamos tratando, como le decía anteriormente, es de armar equipos, o sea, de armar equipos, de abrir puertas, de que la gente sume ideas, sume aportes, sume los insumos que correspondan, pero eso no quiere decir que se vaya a ser irresponsable en las urnas y a ir a ofrecerle a las personas el oro y el moro sin después poder concretarlo. Y por otro lado, lo que dice Eduardo del combate a la pobreza, a mí me parece también importante, de ahí, si Eduardo dice que en el plan de gobierno de don Carlos están ofreciendo llevar el programa Tejiendo Desarrollo a todas las personas que están en pobreza extrema en Costa Rica, de Puente al Desarrollo, a todas las personas que están en pobreza extrema porque se tienen los recursos de FODESAF, así lo acaba de plantear el compañero. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no lo han llevado en este periodo en el cual han sido gobiernos, si tienen ya todos los recursos, si tienen ya toda la gente mapeada, como dice Eduardo? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué tiene la región Brunca más de un 10% de pobreza extrema? Entonces yo creo que uno tiene esto que planteárselo con mucha seriedad. O sea, no venga uno acá a decirle a la gente, voy a llevar un plan de asistencia social a toda la gente, y después, cuando valoramos los resultados, el gran fracaso. Y ahí es donde después viene la falta de credibilidad en la política, el descrédito de los políticos, la falta de participación en las urnas y sobre todo lo que a mí más me preocupa, el debilitamiento del sistema democrático costarricense. Vamos a ver, Laura, eso no lo digo yo, eso está en blanco y negro y esa es la gran ventaja que nos da tener un plan de gobierno publicado y de frente a la ciudadanía. ¿Y por qué no se hizo eso? Sí se hizo, empezó el proceso. De hecho, la medición es que año con año se va ampliando la cobertura, porque no es un trabajo como es serio, es un trabajo como es serio y responsable, hay que irlo haciendo de forma escalonada, y es más, ni siquiera se promete hacerlo en el 2018, el objetivo se cumple en el 2022, después de los 4 años en los cuales la red de trabajo de Puente al Desarrollo va año con año ampliándose. Las cosas, digamos, la pobreza extrema y los 30 años de estas mediciones no desaparecen en solo 4 años. Por eso es importante darle continuidad a las políticas sociales que han encabezado este gobierno, que don Carlos Alvarado como presidente de Lima llevó. Y luego, digamos, sí es cierto que los diputados han negado entrevistas, sí es cierto, incluso ayer en el debate de Canal 13 se le pregunta a don Fabricio por qué le prohibió a los diputados hablar, y él no respondió por qué le prohibió a los diputados hablar.
¿verdad? O sea, esas son realidades que hemos visto en todos los medios de comunicación y que son realidades reales, digamos, son elementos reales. La vicepresidenta tenía 2 debates con doña Epsi y doña Epsi fue sola, no asistió doña Ivonne, y eso también es un elemento que queda plasmado en espacios digitales. Hay algo que quiero decir porque aquí Eduardo mencionaba el Cinirube. Y mencionaba el Cinirube, yo no sé si todos los que nos escuchan saben qué es el Cinirube. El Cinirube es el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios de los Programas de Ayuda Social. El Cinirube es una especie de plataforma digital que se crea por ley desde hace varios años, que establece la obligación de que el Estado, mejor dicho el IMAS, tenga un registro de todos los beneficiarios de ayudas sociales identificados, mapeados, porque hay gente que se sabe que recibe varias ayudas sociales, ¿verdad? Que se cola por varias puertas que tiene el sistema y otros que del todo no reciben nada. Pues vieran que hay un informe de la Contraloría General de la República que yo invito a Eduardo a revisar, que es de este periodo, que indica y habla y genera disposiciones muy serias en la línea de que durante la administración de don Carlos Alvarado en el IMAS, el Cinirube estuvo estancado, que ni siquiera como presidente de la Junta del Cinirube se convocó a las sesiones del Cinirube que correspondían, que no se tomaron decisiones en todo ese periodo por parte del Cinirube, sí, búsquelo, si no yo creo que por ahí lo tengo, que no se tomaron decisiones en el Cinirube y que más bien esta plataforma estuvo estancada. Fue hasta que don Emilio Arias asume el IMAS que se echa a andar el Cinirube y que se empiezan a gestar los primeros pasos de esta plataforma electrónica, a pesar de que existe por ley. Entonces es también un tema muy delicado, ¿verdad? No puede uno aquí venir a colgarle medallas a un candidato presidencial que no le corresponden. Y por otro lado, el compañero Eduardo, aquí nuevamente, reitero y quiero ser clara, él acaba de decir que ninguno de los diputados electos ha ido a debatir, y yo le acabo de dar un ejemplo concreto de Jonathan Prendas. Entonces, ¿verdad? También para poner eso sobre una balanza. Y con relación al tema de que don Fabricio no contestó en un debate por lo de los diputados que comenta Eduardo, bueno, Eduardo, los debates tienen tiempos limitados de respuesta en las preguntas. Yo le puedo decir a usted también que tampoco don Carlos Alvarado se refirió al tema del tratamiento que se le va a dar al consumo de la factura eléctrica en los hogares costarricenses según el proyecto de fortalecimiento fiscal que está en la corriente legislativa, el que tiene el procedimiento 208 bis aprobado. Entonces yo creo que no se trata de que respondiera o no respondiera, sino que tanto su candidato como el mío tienen que ajustarse a los tiempos de los debates y en muchas ocasiones no da oportunidad de concretar completamente las ideas. Laura, entiendo lo de Jonathan Prendas, pero aquí en Facebook Live la gente repetidamente está preguntando, ¿y el resto de diputados? Eso sí es cierto que no han participado. Digo, don Carlos Avendaño y don Jonathan Prendas han sido los que claramente dan declaraciones a la prensa. ¿A los otros se les ha prohibido darlos? No, a los otros no se les ha prohibido darles, y de mi experiencia le cuento, los otros diputados regionales están todos abocados a este próximo domingo. Son personas que están visitando comunidades, activando la dirigencia, coordinando el transporte, coordinando alimentación, motivando a la gente, llamando a votar a la gente, haciendo visitas a las comunidades. Entonces realmente las ocupaciones son múltiples de cara a esta segunda ronda, y como Eduardo y yo lo conversábamos antes de iniciar el programa, pues ya en esta segunda ronda toda la gente tiene que dividirse en múltiples pedacitos para poder atender toda la enorme cantidad de compromisos. Además, a los 14 diputados electos del Partido Restauración Nacional se les ha estado dando una serie de capacitaciones importantes, se les ha estado actualizando con relación a la agenda legislativa, se les ha estado capacitando además en varios temas que tienen que ver con procedimientos parlamentarios, que bueno, nosotros tres sabemos que son complejos, y queremos que la gente llegue ya no a aprender, sino con el conocimiento previo. Han estado en varios seminarios de actualización, los mejores a los cuales se ha tenido acceso. Entonces realmente esa es la justificación. Yo tengo que decirte que aquí no vinieron a los debates, solo don Jonathan Prendas, pero no te puedo pedir a vos explicaciones de eso porque en ese momento no eras parte de Restauración Nacional. Pero digo, lo sumo como un elemento objetivo. Nosotros hicimos un debate por provincias, solo don Jonathan vino de Restauración Nacional, fue el único candidato presidencial que conocí aquí, pero me quedó sin responder una pregunta que te hizo Laura, respecto a si tenían la plata ya para expandir. No, le respondiste respecto a... Tejiendo... sí, de Puente al Desarrollo. Dijiste que es un plan de 4 años.
¿por qué no se amplió a finales de este gobierno, no solo a los 76 distritos con mayor pobreza extrema, sino a como lo pretende don Carlos en el programa gobierno? Vamos a ver, son varios elementos los que quisiera tocar. Déjame decir que es más profundo para después del corte, porque además yo necesito... llevamos 1 hora y 11 minutos hablando de seguido. Pero ok, vamos a ver. Aborda 2 puntos y después me respondes después del corte lo que te pregunto. Bueno, yo quisiera entonces que Restauración nos aclare si les prohibió o no, porque hay manifestaciones de los diputados diciendo que no podían hablar porque tenían una línea del partido que no los dejaba hablar. No es cierto. ¿Verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, Laura, yo entiendo perfectamente que en los debates y en los programas, y bueno, nosotros tres sabemos que a veces el tiempo no alcanza para abordar todo lo que uno quisiera, pero la pregunta del debate, don Fabricio, era ¿por qué no había dejado a los diputados, por qué le había dicho a los diputados que no hablaran? Esa era la única pregunta, muy sencilla, muy directa, y aún así no la respondió, ni tampoco a los candidatos a las vicepresidencias, ¿verdad? Entonces yo creo, o por lo menos es la creencia que tenemos todas las personas de este lado, que los representantes populares tienen la obligación de hablar. Y yo entiendo perfectamente las capacitaciones que estén dando, y yo entiendo perfectamente el trabajo proselitista que hacen los diputados electos. Los nuestros también lo hacen, están en las comunidades y aún así tienen los espacios para venir a debatir. Es que yo creo que la comunicación y la expresión a la ciudadanía también es importante que lo sepan los ciudadanos y las ciudadanas, aprovechando los medios de comunicación masiva que tienen un gran alcance, ¿verdad? Sobre todo los debates de Monumental, que son, bueno, los programas de Monumental que tienen mucha El candidato audiencia. a vicepresidente de ustedes, el sindicalista, y así se le conocen, ¿ha asistido a los debates a los que se le ha invitado? A los que se le ha invitado, sí. Pero casi no sale. Bueno, casi no sale, pero es que... ¿Esa es estrategia? No te diría que es estrategia, tiene cada uno roles distintos. Vamos a ver, doña Epsi Campbell es una figura de alto reconocimiento en la población, es una diputada de mucho prestigio, y bueno, uno maximiza las fortalezas que tienen cada uno. Ustedes priorizan, como estrategia de campaña, priorizan la presencia de doña Epsi respecto a la de don Marvin. Pensaría que sí, yo creo que sí. No, definitivamente que si doña Epsi, nuestra primer vicepresidenta, es una figura con una trayectoria amplia en el Partido de Acción Ciudadana, diputada 2 veces, una figura de amplio conocimiento en el país, y siempre es importante tener en cuenta esas figuras en la fortaleza que ella tiene, que es una excelente oradora. ¿Querés responderle a Eduardo para cerrar el bloque? Bueno, yo en realidad no le quiero responder a Eduardo porque me parece que Eduardo va a seguir en la misma línea. Sin embargo, a mí sí me parece, ya que Eduardo habla de figuras, comentarle que vieran que en el partido Restauración Nacional, bajo el liderazgo de don Fabricio Alvarado, se ha procurado, más que llenar de figuras o más que llenar de aliados sindicales las fórmulas, se ha procurado que la gente que llegue sea gente que tiene estatura moral, que sea gente que tiene vocación de servicio, que sea gente que tiene sobre todo la capacidad de entrega, el liderazgo positivo. Yo no puedo lamentablemente decir lo mismo del Partido Acción Ciudadana. Yo no he sentido nunca del Partido Acción Ciudadana, y se lo digo con mucha franqueza, como alguien que le apasiona la política. A mí la política me encanta. Nunca he sentido apertura del Partido Acción Ciudadana para sumar, para hacer equipo, para manejarse con humildad sobre diferentes temas. Me parece más bien que ellos siempre han procurado ir al choque, que generalmente no es fácil generar, pues a veces acuerdos o diálogos con ellos por esta misma actitud de superioridad y ese complejo de superioridad que tiene a veces el Partido Acción Ciudadana, que creo que le nubla la vista en algunas oportunidades, y bueno, flaco favor se le hace a Costa Rica. Ustedes son los que me obligan a no ir a corte, porque es que aquí va el Fernet de Eduardo, a ver. Vamos a ver, vieras, Laura, que yo coincido mucho con lo que acabas de decir, que el partido anteriormente tuvo mucha falta de humildad, ¿verdad? Nosotros éramos un partido que en la oposición era una oposición férrea y dura, y hemos aprendido de esos errores, y sabemos que hoy en día el electorado dio un mensaje muy claro, y un mensaje de multipartidismo y unidad nacional. Yo no sé si alguno de nosotros tres que está acá hace un año se imaginaría estar en una misma tarima a Rodolfo Pizza, a Carlos Alvarado y a Leonardo Garnier. Yo personalmente, militante toda mi vida del Partido de Acción Ciudadana, nunca lo había visto, y yo creo que el liderazgo de don Carlos ha sido tan sólido y tan consolidado que ha permitido lo inimaginable. Primero unir al PAC, que también era difícil, ¿verdad? Y después unirnos
unir a figuras representantes y fuertes de otros partidos políticos, tan fuertes como don Rodolfo Pisa, que fue un candidato presidencial, o de don Leonardo Carnier, que tuvimos también muchos choques anteriormente cuando él era ministro, y estar en una misma dinámica de unidad nacional, de gobierno, inclusive gente que piensa muy distinto, pero enfocados en los elementos que nos une. Yo creo que ese es el valor agregado que pone el PAC. Y ojo, no solo las personas, detrás de una negociación de proyectos, de propuestas y de programa que es público a la ciudadanía. Y para sistematizarlo, tenés toda la razón, tuvimos mucha vista corta antes, y yo creo que el país hoy nos está diciendo que necesitamos acuerdos, que necesitamos diálogos, y dar lo mejor de las mejores personas de todos los partidos detrás de un programa, detrás de una propuesta específica y de una claridad hacia dónde quiere ir el partido. Yo creo que Carlos, don Rodolfo y todas las personas que se han ido sumando de diferentes visiones y diferentes partidos es el aporte que nos están dando. Permítame ir a la pausa comercial. Vamos a hacer solo una, son las 3:17. Vamos a la pausa. Gracias a doña Amalia Montero, que dice que toda mi entrevista ha estado a favor de Laura, y gracias a doña Ligia Pérez, que dice que toda mi entrevista estaba a favor de Eduardo Solano. 3:17, vamos a la pausa. Viene la pregunta difícil. Entre los dos van a tener que escoger canción para cerrar el programa. Vamos a la pausa y volvemos. En eso sí nos vamos a poder poner de acuerdo. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tres de la tarde con 22 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Nos quedan 3 minutos nada más de programa, y yo necesito abordar con ustedes una pregunta que era muy importante. Voy a empezar por Laura. Laura, si ustedes ganan las elecciones el 1 de abril, entiendo, por todo lo que he escuchado a don Fabricio, que pretende generar un gobierno de unidad nacional. Así es. Ok. ¿En ese gobierno de unidad nacional tomarán en cuenta al PAC? Bueno, ¿O será un gobierno de unidad nacional sin PAC? Por supuesto que es muy mezquino el que pretenda que se puede gobernar a Costa Rica solo. Por supuesto que hay que tomar en cuenta al Partido Acción Ciudadana. Ellos tienen una bancada legislativa importante. Hemos sido firmantes juntos del Acuerdo Nacional, tanto el Partido Acción Ciudadana como el Partido Restauración Nacional. De hecho, Eduardo y yo compartimos todas las sesiones de esa mesa de negociación y de encuentro multipartidario. Así que, por supuesto, el Partido Restauración Nacional está dispuesto a abrir puertas, a generar acuerdos, a sentarse a negociar por Costa Rica, no por oportunismos, con diferentes partidos políticos, a gestar las coaliciones partidarias que sean necesarias, y por supuesto que el Partido Acción Ciudadana, que está en el Congreso de la República, que va a estar en la próxima Asamblea Legislativa, va a ser uno de los llamados a sentarse a negociar en las mesas de diálogo cuando don Fabricio Alvarado sea presidente de la República. ¿Y como parte del gabinete? ¿Como parte del gabinete qué? ¿Podrían integrar gente del PAC? Como parte del gabinete no sabría decirle, porque eso son decisiones que meramente toma don Fabricio Alvarado. No lo hemos hablado, como te dije, a nadie se le ha ofrecido un puesto. No es una persona en particular. No sabría decirte desde ese punto de vista. Sí, te voy a ser muy franca, hemos visto con cuidado las cabezas de diferentes sectores, el descabezamiento también y la caída en indicadores, por ejemplo, en seguridad, en justicia, en educación, en salud, en obras públicas y transportes, en Consejo Nacional de Concesiones y otros organismos, cómo se ha colado la corrupción en algunas instituciones. Entonces, ahí sí te diría cero continuidad y no más de lo mismo. No me refería al gobierno, sino a la gente del equipo del PAC ahora. Ahora, Eduardo, si el PAC gana las elecciones el próximo domingo, ¿tomarían en cuenta personas de Restauración Nacional para un futuro gobierno de unidad nacional? Yo creo que el trabajo que ha hecho don Carlos Alvarado es la mejor respuesta. Vamos a enfocarnos en las mejores personas, pero antes de las personas están las ideas. Y definitivamente hay que tomar en cuenta Restauración Nacional. Aspiramos a ser gobierno y tendríamos la bancada oficialista más pequeña de la historia. Estamos obligados a tomar en cuenta Restauración Nacional, a tomar en cuenta las personas, porque vamos a ver, Restauración Nacional no es solo Restauración Nacional, también tiene una coalición de mucha gente que la acompaña en esta segunda ronda, y tomaremos en cuenta las mejores personas de ese grupo amplio que tiene detrás don Fabricio Alvarado para la integración. Sí te digo,
la única persona que nombra personas en el gabinete es don Carlos Alvarado. Me queda claro también, pero no lo han hablado. No le hemos hablado o no lo hemos hablado, pero sí sé que las ideas y los proyectos y los programas sí estarán tomados en cuenta. No les voy a preguntar cuál, porque eso podría modificarme la respuesta que me den ahorita. Esta es la última pregunta del del programa. Eduardo, ya que le han puesto tanto énfasis, me lo acabas de decir, a las ideas, ¿a ustedes les parece que el Partido de Restauración Nacional ha tenido buenas ideas en su plan de gobierno en esta segunda ronda? Es que vamos a ver, yo diría que han tenido buenos proyectos anunciándolos, pero como no hay un plan de gobierno escrito, no yo es no cierto tendría eso, decirte bueno, eso. si hay uno, porque yo lo leí. Bueno, sí, pero ahí hay un 2.0. Yo esperaría decir ese 2.0 para determinar que sí, pero yo creo que hay proyectos importantes que se podrían tomar en cuenta en la próxima administración. La misma pregunta, doña Laura. Si ustedes, no te voy a preguntar cuál, pero ¿les parece que el PAC en segunda ronda ha tenido alguna buena idea? Claro, el PAC en segunda ronda ha tenido buenas ideas, al igual que en primera ronda. Como le decía, hay algunos puntos donde tenemos coincidencia a pesar de las distancias ideológicas en muchos otros. Como le digo, la agenda del acuerdo nacional que suscribió el PAC, el Partido Liberación Nacional, el Movimiento Libertario, el Partido Unidad Social Cristiana, Alianza Demócrata Cristiana, el Partido Restauración Nacional. Ese es un buen acuerdo tras varias mesas de negociación y diálogo donde hemos sido partícipes todas las fuerzas políticas de este país. No estaba en aquel momento en la arena el PIN y el Republicano, pero sin lugar a dudas estos dos partidos aliados de Restauración Nacional sin duda alguna también van a querer llevar adelante estos puntos de acuerdo. Son las 3:26, gracias Laura por venir. Con mucho Gracias, gusto. Eduardo, por venir. Se pusieron de acuerdo en el último instante del corte comercial en la canción que va a sonar ahora. Y nos pondremos de acuerdo el 2 de abril. No sé, aquí la cosa es que el 2 de abril, cuando todos nos despertemos, después de enterarnos por Monumental, por favor, que será el presidente de la República, lo cierto es que todos seguiremos viviendo en este país. Claro que sí. El lunes todos tendremos que ir a trabajar y quien gane, don Fabricio o don Carlos, será el presidente de todos nosotros. 3:27. Don't Stop Me Now es Queen, que despide Matices. Por cierto, mañana Matices es a las 2:30 porque juega la selección nacional. Así es que les contamos mañana, en las próximas horas, cuál será el tema de mañana. Estamos intentando invitar a un representante también de cada partido político. Hasta luego, feliz tarde.